Bien. Entonces, nuestra primera pregunta va a tener que ver en qué medida o cómo nos arriesgamos a establecer un hilo conductor entre lo que hemos visto como subjetividad en el texto mío, entendiendo a esta como un proceso continuo durante toda la existencia humana y como una cuestión en la que influye lo externo sobre lo interno. Es decir, nunca estamos exentas de las implicancias sociales del mundo. Y en ese sentido, nuestra subjetividad como proceso se va construyendo en lo que podría llamarse las batallas cotidianas entre el adentro y el afuera. Es decir, constantemente nosotras estamos habitando un mundo que nos plantea desafíos, problemas, conflictos, pero también afectos, amores, relaciones. Es decir, estamos constantemente construyendo nuestra subjetividad a partir de esas variables. Entonces, nosotros hemos visto el concepto de subjetividad, tal cual yo lo expreso, como una búsqueda constante de recuperar nuestra propia experiencia del territorio y de nuestra filosofía, para ver en qué medida de esta subjetividad personal se pasa a una intersubjetividad más amplia a la que hace referencia Márquez Fernández. Todo esto nos trae a colación el hecho de poder construir a nivel comprensivo una articulación conceptual entre subjetividad, alteridad. Mamuchi, ¿vos te vas a calentar agua para el mate? Chicos, cierren los micrófonos. Y el concepto de extranjeridad al que hace referencia Silvana Viñales. Ustedes van a mirar, o van a entender, o van a leer que la autora trata, ¿sí?, de los vínculos profundos que hay entre la infancia, la política y la educación. Nosotros nos ponemos a mirar con detenimiento acerca de estas variables personales, subjetivas o grupales y el criterio marco en el que se fundan la política y la educación en relación con las infancias, vemos que es un campo muy complejo para entender una perspectiva filosófica que tematice la infancia como tema, no como problema. Entonces, si el cambio radica en ampliar las percepciones. Estamos hablando de ampliar las percepciones. Ustedes se van a encontrar acá, estoy en el primer parrafito largo de la página 122, dice, atravesada por la fuerza de la extranjeridad. Cohen pone el acento en un diálogo con pensadores como Derrida y Rancière. Estos dos hablan, tanto Derrida como Rancière, de la deconstrucción. Deconstruir, no destruir. Cuando destruyo, rompo. Deconstruir quiere decir desarmar las estructuras teóricas que se han ido conformando y volver a rearmarlas. Deconstruir, reconstruir. Pero esta vez con un sentido propio y una problemática particular. Bien. Dice, lo hacemos pensando la infancia de la filosofía con la filosofía de Sócrates. Y sí, Sócrates, ¿qué dijo? Ya lo leímos en Pedagogía a través de Rancière. Que todos somos ignorantes. ¿Mm? Bien. En el último parrafito de la primera columna de la página 122, la autora hace referencia a política, educación y filosofía, la fuerza de la extranjeridad. Como nosotros hemos visto, en filosofía, la filosofía de cuna griega llega con nosotros a partir de la conquista y la colonización, con un neto corte europeo, se instala en el territorio, borra
o rompe las raíces ancestrales, el vínculo con la tierra, el vínculo con el cuerpo, el vínculo con el tiempo. Y desde ahí se instala como pensamiento. Todo lo que sucede a partir de esa instalación va a ser extraño a nosotros mismos, los habitantes nativos del territorio de los cuales nosotros somos descendencia. ¿Y por qué digo esto? Porque aprendimos, ya lo hemos hablado en filosofía, a hablar un idioma que no es del territorio. No conservamos prácticamente ninguna lengua y la educación, como ustedes bien lo están viendo, marca el terreno teórico donde quiere que nos formemos. Entonces, es decir, ser extranjero tiene que ver con estar más allá de la frontera o más allá de la puerta de mi casa. Los griegos tenían fortalezas. Todo lo que estaba más allá de la ciudad griega eran bárbaros, eran extranjeros. Cuando vino Sarmiento decía que nosotros éramos bárbaros porque no sabíamos de la civilización europea. Entonces, si ven, el bárbaro de Sarmiento sería un extranjero griego, porque no habla el mismo idioma, porque no tiene las mismas costumbres y porque no tiene los mismos intereses. Entonces, cuando nosotros pensamos a Viñales haciendo un análisis del texto de Cohen con respecto a la extranjeridad, los niños que llegan a las aulas son extranjeros. Y nosotros, para esos niños, también somos extranjeros. No hablamos el mismo lenguaje, no tenemos los mismos intereses, no pertenecemos al mismo espacio cultural, al mismo espacio familiar. Es decir, veamos que ese concepto de extranjeridad se encarna en el concepto de alteridad, teniendo como diferencia de que los docentes tenemos un rol de cierta autoridad epistemológica. Entonces, es decir, ¿cómo saltamos de la diferencia o el rol epistemológico al rol interhumano, donde los límites de la extranjeridad deben borrarse? Todos somos extranjeros. Para dejar de serlo, yo primero aprendo de mis estudiantes y después enseño mi lenguaje. Aprendo su lenguaje para poder entenderlos y después enseño mi lenguaje académico o lo que yo persiga enseñar. Fíjense que al final del párrafo la autora dice: el extranjero es aquel que no viste nuestra ropa ni habla nuestra lengua, ni piensa como pensamos. Es literalmente otro. ¿Saben qué quiere decir literal? Absolutamente diferente, distinto. ¿Sí? Entonces, así como los otros son distintos para mí, nosotros somos distintos para ellos. En el caso de la infancia, dice la autora, el extranjero se constituye desde la ausencia, la negación, la impotencia, la imposibilidad. El otro no puede, el otro no es, el otro no tiene. En el campo de la educación, esta negatividad debe borrarse. Entendamos que el otro es pura posibilidad abierta al mundo. La cuestión del ser es una cuestión que nos compete a todos. No vale decir no puede, yo no puedo enseñarle, él no puede aprender, y no entiendo la raíz profunda de ese no poder, porque a lo mejor el no poder tiene que ver con la manera en que yo planteo las cuestiones de aprendizaje, ¿sí? Con las herramientas que utilizo para la enseñanza de determinados criterios. Entonces, decir, bueno, antes de decir el otro no puede, tengo que mirar es que si yo lo que yo hago es accesible para todos. Porque el concepto de infancia, en sentido etimológico, no es la ausencia de habla, pero los niños hablan en la infancia, ¿o no? Si nosotros no entendemos lo que dice el niño, es porque el niño opera con otra lógica. Bien. A partir de aquí, dice la autora,
Cohen intenta una desnaturalización de estas imágenes dominantes, no comprendiendo infancia y extranjeridad desde una lógica de la ausencia. Infancia es el que no sabe, el que no puede, el que le falta completar, y extranjeridad es el que viene de más allá del mundo que yo entiendo. Eso hay que derribarlo, dice la autora. Bien. Entonces, en uno de los puntos del foro yo les puse cómo relacionaban ustedes el recorrido que veníamos haciendo acerca de la subjetividad para vincularlo con la extranjeridad. Bueno, creo que eso te ha quedado claro. ¿Se entiende lo que vengo explicando, chicas? Sí, profe. Bien. ¿Todas lo entienden? Sí, profe, suena Sí. feliz. Sí. Muy bien. Vamos a mirar otra página. Fíjense, acá hay un nombre, Jacotot. Ustedes lo van a ver en pedagogía y lo van a ver en didáctica. ¿Sí? El maestro ignorante, qué sé yo, un montón de cuestiones. Yo no trabajo en Jacotot, pero sí una autora que nosotros trabajamos, que es Beatriz Greco, lo toma. Bueno. El autor dice en la 2:23. Dice Cohen, dice Viñale, Cohen, y muestra cómo la cuestión de la extranjeridad puede resolverse en distintos modos de habitarla. Habitar la extranjeridad quiere decir entender que uno mismo es extranjero incluso para uno. Hay aspectos de mi personalidad, de mi ser, que yo todavía no conozco. Al igual que la infancia, de abrirse una diversidad de formas de relación con la tierra, nosotros, con la lengua, con el saber, sobre todo con los otros. Y una pregunta muy importante para que la anoten es, ¿de qué modo creen ustedes que son percibidas por los otros? Bien. En el párrafo que sigue, que vendría a ser el inicio del segundo párrafo completo, quiero que presten atención que estos conceptos se relacionan estrechamente con lo que hemos venido viendo a través de mi filosofía, la filosofía de Márquez y la introducción que hemos hecho. Es interesante, dice, poner la atención en algunas palabras relacionadas en el texto. Extranjero. Exterioridad. Hemos hablado en mi texto de exterioridad como aquel que esté fuera del sistema. Aquel vulnerable que no está cubierto, viene de Levinas, chicos, esto. El que no está cubierto por las instituciones del sistema. ¿Sí? El extraño. Aquel que no conozco y que yo me encierro en mí defendiéndome de él como una amenaza. El otro no es un extraño porque yo no lo conozco. Y no me debo defender de él porque no es una amenaza. Lo mismo podría pensar él de mí. Exterioridad, extraño, excursión, andar, experiencia, exponerse, exilio, existencia. Si yo no registro al extraño, a la alteridad, al vulnerable, como otro ser con los mismos derechos, lo voy a exiliar, lo voy a sacar fuera de mi campo, del registro. Y lo voy a hacer sentir fuera de todo contexto. ¿Vieron cuando, no sé si ustedes lo han experimentado, cuando la maestra da clase y hay un niño o dos niños que no hacen nada y nadie los mira, ni nadie les dice nada, no los retan, no nada? Bueno, eso es el exilio. Estás incluido porque estás metido adentro del espacio, pero después no existís. Eso es terrible, terrible. Es como si ustedes llegan a su casa y nadie las registra. ¿Qué pasaría? Si la miran y es como que no existe, no le hablan, no le dirigen la palabra, no le corren, no sé, no pasan al lado de ustedes. Es la más
pura desnudez del espíritu. El daño más grande es que nos ignoren, porque ya sea a través de la crítica o a través de la alabanza, uno está existiendo. Ahora, si te ignoran, es el peor daño que te puedes hacer porque dejas de existir. Bien. Entonces vamos a pensar la extranjeridad en ese sentido. Y vamos a comenzar a hablar, ¿sí?, de la interpretación de los conceptos a partir de los autores. Como entiende Derrida, la extranjeridad explicada por Viñales. Fíjese que Viñales utiliza el concepto de extranjeridad de Coan. Bien. Acá ustedes se van a encontrar en la página 23, en el segundo párrafo de la última columna, la imagen hegemónica. Acá habla de los filósofos, pero lo que nosotros tenemos que prestar atención es la imagen o la lectura hegemónica del alumno. Esto quiere decir qué concepto tenemos o qué criterios tenemos acerca de los alumnos. ¿Quiénes son? ¿Cómo pensamos o cómo integramos a nuestro horizonte perceptivo al alumno? ¿Lo miramos? ¿Lo reconocemos? ¿Le dirigimos la palabra? ¿Buscamos su reconocimiento? Bueno, esas son cuestiones de fondo que tenemos que pensar. Por ahora lo vamos a parar en la página 123, o sea, la anteúltima, acá, en el anteúltimo párrafo. Termina en la otredad de otros pensares. Hasta ahí vamos a trabajar hoy. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algo de eso? ¿Está todo bien? Muy bien. Voy a pausar la grabación.